en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mar entró a el Edén. Todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en él. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él está siempre con nosotros, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Entraremos en el tema de esta tarde, pero haremos una oración para entrar ante la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, Padre Santo, le damos gracias, Señor, por esta tarde que usted nos ha dado, Padre bendito.
Cuídenos, Señor, y protéjanos. Manténganos con la diestra de su justicia, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, en cada instante de nuestras vidas. Santo eres y bendito, oh Jehová, Rey de la gloria. Alabado sea tu santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Que este día sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en sus manos, en el dulce amado de nuestro amado Señor Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, nosotros los días viernes estudiamos enseñanzas que vienen del libro de Génesis para nuestra comprensión o para que nosotros podamos comprender espiritualmente el objetivo de Dios en cada una de nuestras vidas. Mis amados hermanos, entraremos en el tema de esta tarde. Que el Señor sea exaltado con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, porque Él es nuestro Dios. En el libro de Génesis nosotros encontramos la obra de la creación. Nuestro amado Señor Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, al crear las cosas que nosotros vemos en la naturaleza o en la creación, nosotros comprendemos o tenemos un claro entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o hace en nuestras vidas. Si ustedes ven que la pantalla se oscurece, se apaga la luz, etcétera, etcétera, recuerden que hay un ser malévolo que no quiere que nosotros sigamos comprendiendo lo que Dios tiene para nosotros o para las enseñanzas nuestras. El enemigo de las almas, diablo y Satanás, lucha como un león rugiente para que nosotros no podamos escudriñar lo que habla las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos estar atentos siempre de cada artimaña, porque el enemigo siempre pondrá obstáculos. El enemigo pondrá trampas. El enemigo pondrá engaños, mentiras, etcétera, etcétera, para nosotros poder caer y alejarnos de Dios. Pero Dios siempre nos dice, no se alejen de mí, por muy difícil que sea el camino. Génesis capítulo 1 dice la palabra del Señor de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el inicio de la creación vemos nosotros el movimiento del Espíritu Santo en las aguas para poder llevar ese procedimiento que Dios utilizó en la creación para que todas las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos pudiesen existir. El Espíritu de Dios, que no se puede ver, pero existe, es un poder infinitamente poderoso, que simplemente Dios, al pronunciar las palabras, todo lo que no existe puede llegar a existir únicamente por el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 11 dice, la fe es la convicción o la certeza de que está la cosa ahí, aunque tú no la puedas ver, pero tú debes de llegar a una tal convicción de que esa cosa o ese ser existe, aunque no lo veas. Ejemplo, la fe es de que tú creas que Dios siempre va caminando a nuestro lado, aunque no lo podamos ver. Pero
ni lo podamos tocar, pero hay evidencias en nuestras vidas de que Dios siempre cuida de cada uno de los hijos de Dios. El enemigo de las almas lucha para que nosotros nos alejemos de la fuente de vida que es nuestro Dios y así poder Él llevarnos a la perdición. Por eso el enemigo de Dios se le conoce como el ángel de la perdición. Amados hermanos, nosotros por ahí tenemos amiguitos o amiguitas que nos quieren llevar a nosotros a la perdición. Son hijos del diablo. Cuando los dos jóvenes se encuentran en una plaza, le dice un joven al otro, mira, te invito a una cerveza. ¿Qué es invitar una cerveza? Quiere llevar o te está llevando a un camino de perdición. Mira, te invito a un cigarro. Mira, te invito a robar. Automáticamente nos quiere llevar por un camino perdido. Para nosotros poder regresar a Dios nos va a costar demasiado trabajo. Pero Dios dice claramente que su Santo Espíritu fue un poder extraordinariamente grande para poder hacer la obra de la creación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La combinación del Espíritu de Dios y las aguas combinadas es vida. Es que exista. Es un milagro. Nosotros le podemos llamar de muchas maneras o de muchas formas. El Espíritu de Dios, el agua, es un milagro. Hermano Tadeo, el agua que nosotros tomamos es un milagro. El agua que nosotros tomamos es un agua física que nos nutre a nuestro cuerpo. Pero el agua que nos marca el libro de Génesis es nuestro amado Señor Cristo Jesús. Es el agua espiritual. Y el Espíritu de Dios, o sea, un trabajo conjunto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad trabajando unidas. Pero lo que vamos a analizar y a ver en esta tarde, veremos que Dios utiliza la agua física para representar la vida que Él nos quiere dar en el tiempo futuro. Si tú vas caminando por un desierto y vas sediento, te vas deshidratando, y que tú tienes que buscar la manera de ir a buscar el agua, beber el agua. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir viviendo. Una persona que se queda sin agua en el desierto se deshidrata y muere. Esa persona, para no morir, necesita el agua. Mis amados hermanos, nosotros de igual manera necesitamos el agua que es Cristo Jesús. Con la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros necesitamos esa agua para poder seguir viviendo. En Juan capítulo 4 y en Juan capítulo 3 habla de agua. En Juan capítulo 4 se encuentra Jesús con la mujer samaritana y le dice, dame de beber. La mujer le dice a Cristo Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides agua de beber a mí que soy una mujer samaritana, cuando los judíos y los samaritanos no se llevan? Y le dice Cristo Jesús, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua y te daría agua que salte para vida eterna. Jamás vas a poder tener sed. La mujer le dice a Cristo Jesús,
¿cómo tienes tú? ¿De dónde vas a sacar esa agua? Si no tienes ni cómo sacar el agua del pozo. Amados hermanos, de la agua que Cristo Jesús se está refiriendo es el agua de vida. Es el agua que únicamente Dios lo puede dar. El agua que nosotros tenemos es un agua física que nos puede mantener vivos momentáneamente. Cristo Jesús habla del agua espiritual. La mujer está hablando de agua física, pero es un símbolo precioso que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, que Cristo Jesús es el agua que todo cristiano necesita para poder seguir viviendo. Si una persona deja de estar consumiendo esa agua de vida, es una persona que está deshidratado espiritualmente, puede llegar a la muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona llega a la muerte espiritual? Cuando una persona llega a la muerte espiritual, dice Mateo capítulo 24, por haber la maldad multiplicado, el corazón de muchos se enfriará. La persona que ha tenido una muerte espiritual, aunque esté viva, esa persona ha muerto espiritualmente porque su maldad empieza a ser notoria ante las demás personas. En la entrevista que tuvo Cristo Jesús con Nicodemo, le dice, había un hombre llamado Nicodemo que llegó a Cristo Jesús de noche y le dice, Rabí, maestro, sabemos nosotros que tú vienes de Dios, porque todas las señales que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Cristo Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Mis amados hermanos, Cristo Jesús está enviando a Nicodemo que analice el estudio del agua. Pero Nicodemo habla del nacimiento maternal, que es el que se hace aquí terrenalmente. Las mujeres dan a luz un niño o una niña, y de eso Nicodemo se está refiriendo. Pero Cristo Jesús le dice, Nicodemo, porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre por segunda vez? Y Cristo Jesús le dice, Nicodemo, entiende, te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente Cristo Jesús está hablando. Nicodemo analiza o estudia con referente o a los estudios de lo que señala las Sagradas Escrituras con respecto al agua y al Espíritu. Desde el libro de Génesis capítulo 1 habla de una agua espiritual y de un espíritu que se mueve para poder realizar la obra de la creación. Mas sin embargo, Cristo Jesús le dice, mira Nicodemo, te voy a decir, lo que es nacido de esta carne, tú me estás hablando de las madres que paren sus niños. Yo no te estoy hablando de eso, Nicodemo, porque los que nacen de la carne, carne son. Yo te estoy hablando en un sentido espiritual. Dice, no te maravilles que te dije que es necesario que debes de nacer de nuevo. El viento sopla de aquí para allá, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero sabes que el viento existe, porque lo puedes sentir. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer eso? Y aquí le da en el sentido que Nicodemo tenía que estudiar. Cristo Jesús le dice, eres tú, maestro de Israel, y no puedes entender esto. Cuando nosotros podemos comprender mínimo una minucísima parte
Lo que habla Cristo Jesús con el nuevo nacimiento entre el agua y el Espíritu está hablando de una renovación de nuestra vida, de nuestro carácter y de nuestro ser. Cristo Jesús, para que nosotros comprendiésemos que debiésemos nacer del agua, dice, van a bautizar de acuerdo a como lo hace Juan el Bautista. Bañarse, limpiarse, asearse. Una nueva limpieza, pero en sentido espiritual. Porque hay muchos que dicen, yo me bautizo todos los días cada vez que me baño. Eso no es de esa manera. Y analicemos un poquito, miren. En el libro de Génesis, capítulo 6, se habla del diluvio. Jehová vio que la maldad sobre la tierra era demasiada, y que todos los hombres y sus pensamientos de su corazón era continuamente hacer el mal. Se arrepintió Jehová nuestro Dios de haber hecho al hombre. Le dolió en el corazón, que dijo, borraré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí hay algo interesante, que en toda la tierra está Noé y la familia de Noé. Ahora Dios dice de esta manera, quiero limpiar, pero ¿cómo salvo a Noé? ¿Cómo salvo a su familia? ¿Y cómo salvo a los animales? Entonces Dios dice, va a venir un diluvio. De aquí, de esta etapa de vida de Noé, todo lo que no era en el pasado quedó en el pasado. Lo borraron las aguas del diluvio. De aquí en adelante hay una nueva promesa, una nueva alianza. Dios le dice a Noé, mirarás el arco iris, Noé. Este es mi pacto que yo hago contigo y con todos los animales. Que no voy a destruir este mundo por un diluvio. Es un pacto que Dios hace entre Dios y el hombre, o entre Dios y la creación. Entonces Dios utiliza un diluvio para limpiar todo lo maldad, toda la muchedumbre que estaba cometiendo pecados. Pero a la misma vez estaba salvando a Noé, a su familia y a los animales por medio de ¿qué? Del agua. Simbolismo. El agua es simbolismo de salvación. Pasemos años más. Pasan más años. Entre los años que pasan, Dios llama a Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Las 12 tribus de Israel se van a Egipto en una hambruna. Estando en Egipto, que se quedan ahí, nace Moisés. Y aquí en el libro de Éxodo capítulo 1 habla que se levantó un rey de Egipto, un faraón, que no conocía al bisnieto o al nieto de Isaac o de Abraham, que era José. Y el pueblo de Dios se multiplicaba y se hacía más fuerte. Ahora pues, dice el rey o el faraón, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Está hablando que no se vaya a multiplicar el pueblo que está en Egipto, que es el pueblo de Dios. Y acontezca que después de que tengamos guerras, ellos se van al lado contrario de nuestros enemigos y nos vayan a exterminar. Versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios
etcétera, para hacerlos trabajar como esclavos. El pueblo de Dios está trabajando como esclavos con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, toda labor de campo, en todo un servicio, al cual obligaban con rigor. Y habló el faraón de Egipto a las parteras hebreas, más una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo: ustedes van a asistir a las mujeres hebreas cuando van a dar a luz. Cuando nazca un varón, ustedes lo van a matar. Pero si nace una mujer, le van a dejar que viva. Pero dice la escritura que las mujeres eran temerosas de Dios. El rey de Egipto se dio cuenta que las mujeres eran temerosas de Dios y que no mataban a los niños. Las mandó llamar y les dijo: ¿por qué ustedes están haciendo esto? Que están dejando que los niños sigan viviendo. Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservar la vida. Un decreto de muerte para los niños. La sabiduría divina le pone en el corazón a la mamá de Moisés y le dice a la mamá de Moisés: debemos que el niño viva. La mamá Jocabet se llamaba. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. La mamá de Moisés hace un canasto de juncos, lo jalatea con hebrea, pone al niño en el canasto y lo deja ir al río. ¿Cómo Dios salva al niño llamado Moisés? Por medio del agua. De ahí en adelante, escuchen, la vida de Moisés es totalmente cambiada. Moisés, de ahí, de ser hijo de los hebreos, viene a ser hijo de los egipcios. Algo totalmente que nadie puede comprender y nadie puede entender. Como Noé y su familia fueron preservadas sus vidas por medio del agua, Moisés de la misma manera es preservado su vida por medio del agua. Tiene un nuevo nacimiento Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba destinado a morir. Lo iban a matar, se salva. Ahora, avienten todos los niños al río para que se los coman los cocodrilos, mas sin embargo, se salva. El enemigo de las almas, diablo y Satanás, busca cómo exterminar y eliminar a los hijos de Dios, pero Dios siempre salva a sus hijos por medio del agua. Después crece Moisés, y al sacar al pueblo de Israel, Dios salva al pueblo de Israel por medio del agua. Éxodo 17, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Volvió el mar seco, las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, derecho e izquierdo,
y siguiendo los egipcios, entraron tras ella hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros, sus gentes de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de los carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, pues Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Jehová dijo a Moisés: extiende la mano sobre el mar para que las aguas regresen y envuelvan a los egipcios sobre sus carros, sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Cuando amanecía, el mar volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar. Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos del mar, no quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por medio del mar seco, teniendo las aguas por muro en el derecho e izquierdo. Dios que utiliza, escuchen, para salvar a su pueblo de los egipcios, el agua. Dios que utiliza para salvar a Moisés del decreto de muerte, el agua. Dios que utiliza para salvar a Noé y a su familia y a los animales y limpiar el pecado sobre la tierra, el agua. Dios que utiliza para hacer la obra de la creación, el agua. Cristo Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tú nazcas, porque si no puedes ver, no puedes ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no lo puede ver. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, Dios que utiliza para salvar al mundo del pecado, el agua. Por eso es que nosotros entramos a las aguas bautismales, porque Dios utiliza el agua para salvar a su pueblo. Primera de Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron limpiados, lavados en la nube y el mar. ¿Qué es la nube? El Espíritu de Dios. Y el mar, el agua. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos los que son salvados por medio del agua y del Espíritu viven, pero los que no son salvados quedan postrados en el desierto. De igual manera, todas las personas que no quieran nacer de nuevo del agua y del Espíritu van a quedar postradas en la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Dios que utilizará en el tiempo del fin para salvar a su pueblo el agua. Deuteronomios 11:14. Dios dará vuestra lluvia. Cuando llueve, ¿qué cae? Agua. Y a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Dice la hermana Elena de Guay acerca de eso en Hechos de los Apóstoles, página 45.
bajo la lluvia, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que caen en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual a medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. ¿Qué es el agua y el espíritu? El poder de Dios haciendo la obra de la creación. Es lo que yo quiero que nosotros podamos entender y comprender. Que hay un simbolismo del agua física tan precioso que nos marca que el agua espiritual, que es Cristo Jesús, su Espíritu Santo va a ser derramado sobre su iglesia. Pero cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Para qué viene la lluvia tardía? A esto nosotros le llamamos lluvia temprana. Cuando tú te bautizas, cuando tú entras al aguas bautismales, es lluvia temprana. Pero la lluvia tardía vendrá únicamente a la iglesia de Dios para que se prepare para recibir a vuestro Señor. No nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Un esfuerzo para ir cambiando de manera de ser, de manera de pensar y de manera de hablar y de manera de actuar. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Incluso hasta el día del 14 de febrero tenemos que sacarnos eso de la mente. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. En el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, es el derramamiento de la lluvia, es el derramamiento del Espíritu Santo, se le conoce como lluvia temprana. Cuando las personas se bautizan, se le conoce como lluvia temprana. La lluvia tardía, nuevamente vuelvo a repetir, es para la iglesia de Dios que se está preparando para el tiempo de la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Se me mostró, dice la hermana Guay, que si el pueblo de Dios no se esfuerza, no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que espera el derramamiento de la lluvia tardía sobre ellos y que empiece a limpiar sus faltas, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de ser. Y que están dependiendo de que venga la lluvia tardía para limpiarse de la inmundicia de la carne espiritual y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. Serán hallados que no son dignos de recibir la lluvia tardía. No son dignos de recibir el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si nosotros no nos encontramos dignos de recibir la lluvia tardía o el Espíritu Santo, nos vamos a quedar como la parábola de las 10 vírgenes. Fuera. Fuera de las bodas del Cordero. Dice ella en otra cita, esperamos ver que se revive toda la iglesia, tanto que están haciendo que conquistadores, guías mayores, etc. Únicamente un teatro diabólico, escuchen. Un teatro diabólico que no prepara a nadie. Nosotros debemos prepararnos internamente en el corazón y en nuestro pensamiento. Y esperan que realmente la iglesia se reafirme
o que tenga un gran reavivamiento, ese tiempo nunca llegará si es que no lo esperemos. Hay personas de la iglesia que no están convertidas. Oh, hermano Tadeo, yo por eso ya me bauticé. ¿De qué te sirve haberte bautizado si no estás convertida? Para la lluvia tardía tienes que tener los requisitos: bautismo, reconciliación con Dios, perdón de los pecados con Dios, perdón a tus semejantes. ¿Qué más requisitos necesita? Una transformación, una reforma en nuestro ser. No porque tú te hagas bautizado, no porque guardes el sábado, piensas que estás convertida. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán jamás a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individual. Tú no esperes a tu vecinita, a tu primo, a tu tío, a quien sea, para que tú puedas tomar la decisión de cambiar tu vida. Debemos hacer una obra individual, debemos orar más y hablar menos. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, la lluvia tardía, los que no recibieron ni apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. ¿Qué es lo que dice? Los que no apreciaron la lluvia temprana para que tú pudieses cambiar tu vida. Si te bautizaste pero no lo apreciaste, cuando tú eres recibido en el reino de los cielos por medio del nuevo nacimiento, tú debes agarrar fuerzas para empezar a ser transformado. Los que no aprecian la lluvia temprana nunca verán ni de lo que se trata la lluvia tardía. Nunca entenderán el valor de lo que es la lluvia tardía. Solo los que están a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando cada mes, cada semana. No, dice diariamente en amplificación de las virtudes cristianas activas. Diariamente tienes que luchar para ser semejante a Cristo Jesús. No reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose la lluvia tardía en los corazones de quien menos tú pienses. Están hasta alrededor. Pero nosotros no percibiremos ni nada ni de lo que se trate. Amados hermanos, yo quiero que nosotros comprendamos y entendamos que la lluvia tardía, el agua espiritual, es únicamente y exclusivamente para los que se están preparando para ser parte de los 144,000. Tú quieres ser parte de la escuela de los 144,000 que muy pronto serán dados a conocer al mundo. Este tema es interesante para cada uno de nosotros. Atesórenlo en el corazón. Atesórenlo en el alma. Voy a hacer una oración. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, en esta tarde, por ser sumamente bueno con nosotros. Perdónenos, Señor, si nosotros le hemos ofendido. Ayúdenos, Señor, a seguir hacia adelante. Santo eres y bendito eres en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén.